Sean muy bienvenidos al episodio número 32 de A Quién Se Lo Cuento. Mucho se habla y mucho se conoce del mítico y famoso Triángulo de las Bermudas, en donde muchos avistamientos de fenómeno ufológico tienen lugar, incluso de ovnis, ya que se habla de que las naves aparecen desde el agua, ya sea saliendo o ya sea entrando al territorio marino de esta zona. Se habla mucho también de los misteriosos desaparecimientos de aviones, de barcos y de personas, pero casi no se habla del Triángulo de Alaska, que es un lugar con algo que tiene ya más investigación de campo realizada por videntes y por personas especialistas en lograr indagar qué hay detrás de donde no llega el humano. Un investigador ufológico también llamado James Fox realizó una investigación posterior a lo que les voy a relatar, para que comprendamos cómo machan las circunstancias que se suscitan en este misterioso Triángulo de Alaska, que no es por menos importante que el Triángulo de las Bermudas, ya que inclusive se han notificado muchas más desapariciones en esta área que en las mismas Bermudas. Así que voy a dar pie al relato de un par de psíquicos, de ex funcionarios de la CIA, que son videntes utilizando la visión remota para ver lo que hay en este lugar, qué sucedió con esta persona que dio estos informes y quién continúa esta investigación, encajando las piezas junto a James Fox, quien hizo un documental al respecto, y veamos qué fue lo que descubrieron. Hay lugares en el mundo que no solo se recorren con los pies, sino con un estremecimiento en la conciencia. Alaska es uno de ellos. Y dentro de Alaska existe una herida invisible en el mapa: el Triángulo de Alaska. Más de 16,000 personas han desaparecido ahí sin dejar rastro. Aviones que se desvanecen del radar en cielos despejados. Excursionistas que simplemente no regresan. Cazadores experimentados cuyos rifles aparecen apoyados contra un árbol, cargados e intactos, sin rastro de quien los disparara. El misticismo de esta región no nace solamente de la estadística, sino del silencio, un silencio tan denso que parece observarte. Aquí, las brújulas se comportan como si dudaran de la realidad. Las luces aparecen sin sonido, y los cielos nocturnos, cuando el frío muerde hasta los pensamientos, se abren en geometrías que se dejan ver. Esferas blancas que se dividen, triángulos negros que flotan sin emitir calor, luces rojas que descienden en espiral y luego se apagan como si hubieran entrado bajo tierra. Los pilotos hablan de objetos que los siguen durante kilómetros mientras ellos manejan y pilotean sus aviones. Esos objetos ajustan la velocidad con precisión milimétrica. Los radares los detectan y un segundo después, nada, se esfuman. Pero lo más perturbador no ocurre en el cielo. En lo profundo de los bosques se han encontrado animales desplazados de su entorno natural, cuerpos imposibles de explicar. Una orca de más de 5 metros fue hallada tierra adentro, lejos de cualquier río navegable, sin señales de arrastre, sin marcas de depredadores, abierta con cortes limpios, geométricos, como si algo no estuviera alimentándose sino analizando. Tejidos extraídos, órganos faltantes, sangre ausente. Esto no era caza, tampoco algún tipo de ritual humano. Era una especie de procedimiento que no venía de las manos del hombre. Y fue entonces cuando yo lo vi. Soy Patrick H. Price, ex trabajador de la CIA y experto en visión remota. Nos entrenaron para cruzar distancias sin mover el cuerpo, para mirar donde nadie más podría mirar. Lo llaman remote viewing o visión remota en español, pero en realidad se trata de desnudez mental, dejar que la conciencia se deslice fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de los límites donde muy pocos llegan. Cuando me asignaron a Alaska, sentí resistencia, como si algo no quisiera ser observado. El punto focal apareció de inmediato, en el monte Hayes, un lugar vasto, inhóspito y aislado, una extensión de hielo y roca donde la señal humana se pierde y la mente comienza a fallar. Desde arriba, desde fuera, en la visión remoto, fui testigo de algo imposible. Una pista perfectamente establecida de terreno plano en medio de la nieve. Una planicie incrustada en el corazón de las montañas, en lo más alto.
demasiado larga, demasiado recta, no diseñada para aviones convencionales. Era una posta, un punto de entrada y salida, algo que vi como un puerto. Descendí más y entonces logré ver la base. La base del Monte Hayes no era una instalación superficial, estaba enterrada, estratificada en niveles que no seguían la lógica humana. La arquitectura no era metálica en el sentido tradicional, era orgánica y cristalina, como si la estructura hubiera sido crecida, no construida. Las paredes parecían latir con una luz ámbar tenue, reaccionando a la presencia mental, no a la física. Ahí dentro no estaban solos. Vi a los seres, altos, delgados, piel gris perlada con matices azulados, ojos negros, grandes, sin pupila visible, pero no vacíos, sino hiperconscientes. Y de los movimientos precisos que hacían tipo casi ceremonial. No caminaban, se desplazaban, no hablaban, emitían intención. Trabajaban junto a humanos, militares, científicos y técnicos. La relación no era de igualdad, era de tutela. Los extraterrestres dirigían, los humanos ejecutaban. Vi salas de experimentación, humanos monitoreados, no siempre contra su voluntad, pero tampoco plenamente informados. Se trabajaba con conciencia, con memoria, con tiempo subjetivo y con la capacidad de desplazamiento interdimensional. Las desapariciones en el Triángulo de Alaska no eran aleatorias, eran selección. Personas con perfiles específicos, sensibilidad neurológica, capacidad psíquica latente, genética particular. Algunas no regresaban, otras de estas personas volvían, pero lo hacían rotas, sin saber por qué el mundo ya no encajaba. El propósito de la base era claro: interfaz, un punto de contacto entre especies, un laboratorio para comprender cómo insertar a la humanidad en algo más grande sin preguntarle si quería. Cuando entregué mi informe, supe que había ido demasiado lejos. Este fue clasificado y archivado como top secret, imposible de someterse al escrutinio público. Sentí algo más que miedo. Sentí que mi historia estaba por finalizar. Poco después, Patrick Price fue encontrado sin vida de manera repentina e inexplicable. Lo que vio no podía ser revelado. Cuando Patrick deja este legado imposible de ser verificado, investigadores con recursos involucran a la vidente e experta en visión remota Lori Williams, quien nos relata su experiencia. Soy Lori Williams, vidente, y cuando accedí al Monte Hayes, no entré sola. La base había cambiado, era más profunda y más activa. Lo que Patrick vio era solo el inicio. Yo percibí nuevas entidades, y no eran los típicos grises. Eran seres más altos, de piel pálida pero luminosa, de rasgos finos y ojos claros. Pero lo que más llamó mi atención era que no parecían tener emociones a pesar de que su morfología era más similar a la humana. Ellos eran algo así como observadores o supervisores. No interactuaban directamente con humanos. Ellos simplemente evaluaban con determinación. También vi tecnología distinta. Esferas suspendidas que contenían conciencias humanas en su estado no corporal. Cámaras donde el tiempo se desaceleraba o se repetía. Portales internos que no llevaban a otros lugares, sino a otras versiones del mismo lugar. Monte Hayes no era solo una base, era un nodo. Un punto donde convergen líneas que aparecen en los mapas. Las desapariciones continúan porque la base continúa operando. Porque el Triángulo de Alaska no es un accidente geográfico, es un acuerdo. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, los veo mirando de vuelta, no con hostilidad, sino como quien observa una especie joven que todavía no sabe que ya fue encontrada. En conclusión, existen 2 triángulos en este planeta, de los que se sepa, y ambos comparten el mismo patrón. Al final, cuando uno se aleja de los nombres, de los mapas y de las coordenadas, el Triángulo de Alaska y el Triángulo de las Bermudas comienzan a aparecer menos lugares distintos y más manifestaciones del mismo fenómeno. No son anomalías aisladas, son zonas de comportamiento anómalo recurrente. Ambos comparten ante todo la desaparición sin explicación convencional. En los 2 triángulos, personas, barcos, aviones y expediciones completas se desvanecen sin dejar restos proporcionales al evento. No hay campos de escombros coherentes.
No hay señales de lucha. No hay secuencia lógica de error humano. Es como si algo interrumpiera el curso normal del suceso y lo absorbiera. En ambos casos, los instrumentos fallan. El tiempo en estas regiones no se comporta como debería. Se estira, se comprime. A veces parece plegarse sobre sí mismo. Otro punto en común es la presencia constante de fenómenos aéreos no identificados. En Bermudas, luces que emergen del océano y ascienden en ángulos imposibles. En Alaska, objetos que descienden del cielo y se internan en montañas o en hielo. En ambos lugares, los ovnis no parecen simples visitantes, sino que operan en ese lugar, entrando y saliendo, como si utilizaran estos triángulos como corredores o como puertos. La relación con el agua y la profundidad también es clave. En Bermudas, el océano profundo. En Alaska, el hielo, las cavernas subglaciales, las montañas huecas. Distintos medios, misma función: ocultar. No es la superficie lo que importa, sino lo que hay debajo. Y luego está el elemento más inquietante: la sensación de vigilancia. Testigos de ambos triángulos describen la misma impresión psicológica: no miedo inmediato, sino certeza de estar siendo observados, evaluados y medidos. Como si el lugar mismo tuviera conciencia. Como si cruzar esas zonas implicara entrar en un campo de atención ajeno a lo humano. Desde la visión remota, desde los informes fragmentados, desde los relatos que nunca encajan del todo, la hipótesis se vuelve inevitable. Ambos triángulos podrían ser nodos de una misma red. Puntos donde el espacio, el tiempo y la conciencia se vuelven permeables. Zonas donde algo o alguien interactúa con nuestro mundo desde una capa distinta de la realidad. Bermudas sería la puerta oceánica, Alaska, la puerta terrestre. Dos extremos del mismo sistema, dos triángulos dibujados no para perder personas, sino para recolectarlas, observarlas o desplazarlas. Y quizá lo más extraordinario no sea que existan estos lugares, sino que llevan décadas activos, y que nosotros, como especie, seguimos transitándolos sin saber que ya estamos dentro del experimento. Este fue el relato de ambos videntes, uno que era exfuncionario de la CIA y otra vidente con muchas capacidades, ya contratada por varios investigadores a un nivel más profesional. El investigador ufológico James Fox corroboró la descripción de la extraña planicie o pista que se encontraba en medio de las cimas en las montañas, mismas que vieron los videntes. James contrató un experimentado piloto de avioneta con quien sobrevoló el monte Hayes por horas en búsqueda de la base que los psíquicos describían, pero lo único que pudo encontrar fue esa planicie con apariencia de pista en donde ningún vehículo humano parece aterrizar. Quizás su error fue tratar de encontrar puertas o entradas convencionales de una base que se vale de tecnología superior a la nuestra y que incluso podría ser de un nivel holográfico para no presentar accesos visibles, aún estando en espacios remotos y en las cimas de esas montañas en donde, según el testimonio de este investigador, James Fox, tuvo que sobrevolar con un piloto muy experimentado en avioneta y sobrevolaron por mucho tiempo hasta que encontraron esta especie de pista, lograron aterrizar y James descendió para hacer una exploración de campo y ver si encontraba alguna entrada a la base. Como ya lo dije, no creo que una base con ese tipo de inteligencia y de tecnología comandada por ese tipo de seres tenga accesos ubicables o visibles al ojo humano. Es muy probable que utilicen una tecnología de camuflaje muy avanzada que nosotros no somos capaces de percibir, pero que sin embargo este tipo de lugares existen y están de alguna manera causando todas estas desapariciones y fenómenos extraños al aproximarse a estas dos zonas. El Triángulo de las Bermudas, muy conocido, y el Triángulo de Alaska, poco escuchado, pero aún más extraordinario que el primer triángulo nombrado. Pues, como ya lo leí en este relato, las desapariciones superan por mucho a las del Triángulo de las Bermudas.
Espero que este relato haya sido de su interés y que siempre pensemos que donde el río suena, agua lleva. Así que no nos dejemos tampoco envolver por teorías demasiado conspiranoicas, pero si algo es de nuestro interés, profundicemos en la investigación y en el cuestionamiento, porque siempre hay algo detrás que no nos dicen y que es tarea nuestra descubrir para ampliar más la percepción de lo que coexiste con nosotros. Y no es casualidad que en este tipo de lugares tan específicos se den este tipo de fenómenos. Hay seguramente algo inaccesible al ojo humano y al acercamiento humano que está sucediendo, y por eso quizá en estas hipótesis se puede explicar un poco más lo que sucede ahí. Y fue gracias a estos videntes certificados que pudo constatarse esta información. Sin más, espero que me ayudes a seguir compartiendo estos relatos para seguir expandiendo este tipo de historias que son importantes para conocer y para evaluar. Y si quieres hacerte miembro de este canal, lo puedes hacer uniéndote y se te entregará una insignia para apoyar la producción. Y si no, ayúdanos a compartir y a darle like a este canal, a estos videos, y esperando que lleguemos siempre más lejos para seguir relatando historias fuera de lo común que nos ayuden a entender. Fuera del entretenimiento convencional, necesitamos material que nos ayude a cuestionar y a saber más de lo que se nos presenta al ojo público. Espero verte pronto en el siguiente episodio de A Quién Se Lo Cuento. Hasta pronto.